Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 3 milímetros y un algodón indicado para aguja de crochet de 4 milímetros. Bueno, monas, vamos a comenzar con nuestra cadeneta de inicio. En principio vamos a trabajar 114 cadenetas que serán el contorno del cuello de nuestra blusa. Más adelante os explicaré cómo variar estas medidas por si lo queréis mayor o menor. Vale, comenzamos como siempre con un nudo deslizado, vale, y trabajamos 114 cadenetas. Bueno, y una vez que tenemos nuestras 114 cadenetas, vale, como siempre recorreremos nuestra cadeneta para comprobar que no se gira, vale, y venimos al primer punto, entramos ahí como siempre y cerramos en redondo con un punto deslizado. Vamos a levantar 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5. 3 son nuestro primer punto alto y 2 de separación, y vamos a hacer otro punto alto. Entonces entramos, veis, aquí y aquí para asegurar, ¿vale? Y hacemos un punto alto. Y nuestro motivo van a ser V's, ¿vale? 2 puntos altos separados por 2 cadenetas. Este va a ser nuestro motivo todo el tiempo. Veréis que va a cundir muchísimo esta prenda, ¿vale? Y entonces de base nos vamos a saltar 1, 2 y en el tercero vamos a repetir esto. Haremos 1, punto alto, 2 cadenetas y un punto alto en el mismo punto de base, ¿vale? Me salto 2 y hago otra V. Ya llevamos 3, ¿vale? De nuevo me salto 2 de base y en el tercero punto alto, 2 cadenetas y un punto alto, y ya vamos a llegar a nuestra esquina, ¿vale? Llevo 4 V's, ¿veis? Y ahora me salto 2 y en el tercero, ¿qué voy a hacer? Fijaos en esta primera vuelta y en todas las impares, porque la secuencia van a ser 2 vueltas, vais a ver que es facilísimo. Voy a hacer 2 cadenetas y un punto alto en este mismo punto, ¿vale? Tengo una V, pero yo no quiero una, quiero 2, así que voy a hacer otras 2 cadenetas y en este mismo punto voy a hacer otro punto alto, ¿vale? Y no quiero 2, quiero 3, así que hago otras 2 cadenetas y en el mismo hago otro punto alto. ¿Veis? Estoy haciendo 3 V's en ese punto, ¿vale? Y voy a saltarme, como estoy haciendo todo el tiempo, 1 y 2 cadenetas y voy a hacer otra V, ¿vale? Así que aquí voy a trabajar ahora 10 V's antes de hacer mi siguiente esquina. Fijaos, he trabajado mi esquina y ya llevo 10 motivos de 10 V's y voy a hacer de nuevo otra esquina, ¿vale? Me salto 1 y 2 puntos y en el tercero es donde hago mi aumento o mi esquina. Hago un punto alto, 2 cadenetas, punto alto, tengo una V, repito 2 cadenetas,
punto alto tengo una segunda V y repito 2 cadenetas, punto alto tengo una tercera V, ¿vale? Y ahora voy a hacer 7 Vs hasta mi siguiente esquina. Continuaré igual saltándome 2 puntos y en el tercero repito mi V. Fijaos que después de la esquina última he trabajado 7 motivos de Vs y voy a hacer otra esquina. Me salto como siempre 2 puntos y en el tercero voy a hacer 3 Vs juntas. ¿Veis? Punto alto, 2 cadenetas, punto alto, 2 cadenetas, punto alto, 2 cadenetas, punto alto y de nuevo vuelvo a repetir 10 motivos de Vs hasta mi siguiente y última esquina. Fijaos, comenzamos haciendo 4 Vs, ¿vale? Y esto es un lado, estos dos son nuestro lado manga, tendremos 7 Vs entre esquina y esquina. Entonces yo he hecho aquí 4 para comenzar porque la primera es la que nos coincide, son 7, pues esta es la V del centro y es donde voy a cambiar de vuelta todo el tiempo y nos va a quedar ahí las cadenas. Entonces se van a quedar justo en el centro de nuestro hombro. Vale, toméis las medidas que toméis, procurad hacer esto, que nos quede justo centrado. Entonces, como he hecho 4 y son 7, tendré que cerrar con 3 aquí para terminar nuestra vuelta. Entonces tenemos 7, 7, 10 y 10, más nuestras esquinas. ¿Vale? Entonces ya he terminado las 10 de este lado y vuelvo a contar 1, 2 y en el tercero voy a hacer otra esquina. Punto alto, 2 cadenetas, punto alto, 2 cadenetas, punto alto, 2 cadenetas, punto alto. Y ahora me quedan 3 Vs. Si he contado bien y no me he confundido, 1, 2. Mi segunda V y 1, 2, 3, perfecto. ¿Veis? Hago ahí, comienzo mi V y veo que me quedan 2 cadenetas detrás. O sea que está perfecto el número. Que parece broma, pero es que esto a veces te vas entras en nirvana, te concentras demasiado y ya se te va. Entonces cerraremos aquí en la tercera cadeneta con un punto deslizado. Y para comenzar la siguiente vuelta, ¿veis que coincide? ¿Veis que me cae en medio de este lado que repito en mi lado manga? ¿Vale? ¿Veis? Ya hemos cerrado. ¿Vale? Os repito, esta es una medida bastante genérica, ¿vale? Yo he hecho, ya veis, 10 y 10, 7 y 7. Incluso para que os salgan más rápido las cuentas, contáis todo. 11, 11, 8 y 8 y eso lo multiplicáis por 3, que es el número de puntos para cada motivo, que se considera 2 cadenetas y una V, el punto de base, ¿vale? Entonces, si queréis aumentar o disminuir, tendréis que disminuir de 12 en 12, porque son 4 motivos por 3 puntos cada uno, porque si aumentáis para que sea proporcional,
deberéis aumentar una V en cada uno de los 4 lados o quitar la V en cada uno de los 4 lados. ¿De acuerdo? Lo importante es que os entre la cabeza por aquí. Y ya si luego lo queréis hacer más suelto o más ajustado, ya os digo, podéis cambiar vosotras las V's como queráis. Continuamos. Ya os he dicho entonces que es una talla genérica. Comenzamos vuelta 2, ¿vale? Tenemos esta V, hemos cerrado la tercera cadeneta con punto deslizado y entro con otro punto deslizado. 1, 2, 3, primer punto alto más 2 cadenetas de separación. Y aquí dentro de la V hago punto alto. Ya no tengo que contar más. La primera vuelta siempre es la más compleja. A partir de ahora, ¿veis? Vamos a trabajar una V dentro de otra V. ¿Veis? Entramos en la V, punto alto, 2 cadenetas, punto alto, ¿veis? Vengo a la siguiente, punto alto, 2 cadenetas, punto alto, ¿vale? Y ya llego a mi esquina. Y veis que donde tendría que ir una V solo teníamos 3. ¿Qué vamos a hacer en la vuelta 2? Trabajar simplemente dentro de estas V's, no vamos a hacer aumentos, porque es como si aquí hubiéramos hecho ya un aumento doble, ¿vale? Entonces esta vuelta no voy a hacer aumentos, ¿vale? Trabajo dentro de esta V1, ¿veis? Vengo a esta y hago otra V. Y vengo a esta y hago otra V. ¿Veis? Una V dentro de cada V y en la esquina, como teníamos 3, que era mi primera vuelta en las impares, haré esta vuelta de aumentos con las 3 V's ahí y después, ¿veis? Vuelta sencilla. Pues haré una V en todas las V's y así voy a trabajar toda mi vuelta. Bueno, y aquí he llegado al final de mi segunda vuelta y repito lo mismo. Vengo a mi tercera cadeneta desde la base, aunque en este caso, como tenemos 2, sería igual. Cierro con punto deslizado, entro en mi V y vuelvo a levantar 5 cadenetas. Y las 2 vueltas que ya he hecho son las que vamos a repetir durante todo el canesú hasta que queramos. Vale, yo he trabajado esto hasta mitad del pecho, ¿vale? Ya cuando ya lo iremos viendo. ¿Vale? Simplemente ver un momento cómo volver a aumentar en la esquina, ¿veis? Vamos haciendo V sobre V, esto no tiene pérdida, ¿vale? Y veis, en la primera vuelta hicimos las 3 V's en el mismo punto de base. En la segunda no aumentamos, simplemente hicimos una V dentro de cada una de esas 3 y en esta vuelta volvemos a aumentar. Como esta V la trabajo normal, hago una V. ¿Vale? Y ahora en esta, que es la de la esquina, trabajo 3. Una, 2 cadenetas, punto alto llevo 2
2 cadenetas y llevo 2, ¿vale? Y he vuelto a hacer el aumento que voy a hacer en todas las vueltas impares mientras sigamos aumentando en el canesú, ¿vale? Fijaos. Vale, esta es mi esquina. Entonces, si quisierais, podríais colocar aquí, por ejemplo, entre los 3 de la vuelta anterior, pero se ve claramente porque se forman los picos. Pero si queréis poner un marcador justo en el centro de esos 3 aumentos, para saber que siempre tenéis que hacer el aumento ahí, en las vueltas impares lo colocáis. Y así vamos a trabajar todas las vueltas que queramos, ¿vale? Hasta llegar a la división mangas cuerpo. Bueno, monas, hasta aquí llevo 12 vueltas. A continuación voy a añadir color negro, es decir, voy a hacer un cambio de color y voy a añadir el color negro y voy a hacer otras 3 vueltas para que me quede un bordecito negro justo antes de hacer la división mangas cuerpo. O sea que con estas 12 más las 3 colas, 15 vueltas, me tiene que llegar justo a la mitad de mi pecho. Por tanto, a vosotras igual, porque cada cuerpo es diferente y aunque os diera tallas, pues igual no lo queréis así o más ancho, más estrecho. Así que vais a trabajar vueltas en V hasta que os queden para la mitad de vuestro pecho. En mi caso, 3 vueltas miden 4 centímetros. Pues si queréis hacerlo como yo, hasta que os quede 4 centímetros para la mitad de vuestro pecho, que cambiaréis de color. Y si no, pues si lo hacéis en el mismo color, como queráis. Así que rápidamente vamos a ver cómo añadir ese color por si sois principiantes. ¿Vale? Yo me traigo el negro. ¿Veis? Voy a hacer un nudito. Si veo que no se ve bien en la grabación, pues haré la explicación todo en color, ¿veis? Y vale, simplemente con este color había cerrado como siempre con un punto deslizado. Entonces, veis que he hecho el nudo el negro, entro aquí y ya me traigo, ¿veis? El negro y ya hago 1, 2, 3, 4 y 5 como siempre. ¿Veis? Tengo la V y voy a trabajar 3 vueltas completas como hemos visto antes, con la misma secuencia, ¿vale? Y posteriormente, pues estas hebras, bueno, esta la voy a cortar también. Como siempre me gusta un palmo de cada una para poder, mínimo, para poder ocultar si luego con una aguja cada una en su color, ¿vale? Ocultaremos la negra en las vueltas negras y la veis pero por el lado trasero. Así que me quedo aquí haciendo mis 3 vueltas antes de ver cómo vamos a hacer la separación mangas cuerpo, que en este caso no va a ser lo habitual que se suele ver en este tipo de prendas top down. ¿Vale? Vamos a hacer que las mangas tengan más protagonismo. Bueno, hasta aquí he hecho las 15 vueltas que hablábamos, ¿vale? Las 12 en color crudo y 3 en negro. Y me mide, como habíamos visto, 18, ¿vale? Y de lado a lado me mide 53.
aproximadamente esto está sin bloquear también. 54, 55. Bueno, yo a partir de aquí voy a hacer la división mangas-cuerpo y la voy a hacer de la manera más sencilla, ¿vale? He colocado un marcador, ¿vale? Contando ¿veis? Desde aquí he contado el de la esquina, 1, 2, 3, 4 y en la quinta V he puesto un marcador, aunque aún estoy dudando si hacerlo desde la quinta o la sexta, no lo sé, puede ser una de las dos. Vosotras haréis la medida que queráis, es decir, vais a colocar 4 marcadores, ¿vale? En delantero y en espalda a ambos lados con una equidistancia. Entonces podéis medir más o menos colocando, si ponéis los 2 marcadores unidos, hacéis una falsa sisa en ambos lados y os lo podéis probar, ¿vale? Aunque sin duda para mí lo suyo es hacer unas cuantas vueltas y ver, ¿vale? Porque yo no sé si con 6 me quedaba muy justo, ¿vale? Entonces lo suyo es que también según con qué prenda lo vayáis a usar, pues os lo pongáis. Si vais a llevar, por ejemplo, una camiseta de tirantes negra debajo o camel o el sujetador, con lo que sea para ver la muestra real, para ver cómo os gusta. Bueno, sencillísimo, ¿vale? Yo ya me pongo en el sentido de tejido, ¿vale? He girado mi prenda, estoy por el lado derecho y es tan sencillo como cortar, ¿vale? Y voy a trabajar solo el cuerpo. Yo ya corté la hebra de la manga porque hasta aquí hemos trabajado. Si recordáis, dejamos el inicio y final de vuelta justo en el centro de nuestra manga. O sea, en el hombro. Así que nos venimos a un marcador, ¿vale? Y como siempre, nudo deslizado y vamos a trabajar haciendo. Comenzamos con las 5 cadenetas, 3, 4, 5 y vamos a seguir así haciendo V's hasta el siguiente marcador. Y una vez que lleguemos a ese marcador, pues ya veréis qué sencillo es, ¿vale? Fijaos, ya he trabajado aquí de marcador a marcador. Ya habéis visto que lo hemos colocado en el quinto, aunque puede ser que luego me lo pruebe y cambie y a vosotros os pase. Pero yo he dejado aquí, se queda como una distancia midiendo de 8 centímetros, ¿vale? A cada lado, que vamos a dejar ahí por ahora libres, ¿vale? Entonces, una vez que llego al marcador, es tan sencillo como estoy en uno de los delanteros, delantero espalda, me voy a la parte trasera y directamente voy a hacer donde tengo el marcador la V y exactamente igual, no tiene más pérdida. Y de la misma manera, ¿veis? Giro, haré todo este lado de V's hasta que llegue al siguiente marcador, que haré otra V. Bueno, ya estoy llegando, ¿veis? Aquí a mi último marcador y en esa misma V hago la última V de esta vuelta. Porque ahora voy a ir, ¿veis? Aquí que tengo el primer marcador donde trabajé mi primera V de esta vuelta, ya del cuerpo, y voy a hacer como siempre. Vengo a mi tercera cadeneta, hago un punto deslizado, ¿veis? Y me deslizo dentro de esta V y ya voy a trabajar V's todo el tiempo de manera circular,
¿vale? ¿Veis? Ya tengo cerrado el cuerpo. Y ahora voy a trabajar todo el tiempo. V's ya, ¿veis? Ya cerrado. Ya tengo mis sisas. Y ya voy a trabajar en redondo, ¿vale? A mí esto, ¿cuánto me mide? Porque tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20, ¿vale? 20 delante y 20 detrás. V's. Y me mide 40. Creo que esta medida me va a gustar porque no va a ser ni muy apretado ni muy... ¿Vale? Y después veremos qué hacer con las mangas. Así que me voy a quedar aquí trabajando vueltas hasta el largo que me guste, porque a mí me gusta ir haciéndolo e ir probándomelo. Y en principio lo voy a hacer todo en negro. Y aquí tenemos por fin nuestra blusa terminada, ¿vale? He realizado 20 vueltas desde la separación mangas-cuerpo y todo esto me mide 27 centímetros desde la separación y 50 desde el hombro, ¿vale? Finalmente he dejado las mangas abiertas, ¿vale? Y con esto lo que se crea, ya veréis, es un efecto muy mono y diferente en los hombros, ¿vale? Así que hasta aquí nuestra blusa. Espero que os haya gustado, que lo hagáis en muchos colores y por favor dadme un like y si no estáis suscritas, suscribíos. Muchas gracias, monas.